Hace muchos años, en 1854, aconteció algo muy místico. Contaba mi abuela la historia de una hermosa mujer llamada Amelia, la cual vivía muy feliz, pues se encontraba casada con uno de los hombres más guapos de la comarca. Este hombre era adinerado, gozaba de muchos privilegios y, para colmo, podía presumir de un atractivo físico que difícilmente otro mortal podría igualar. Así que por esas razones, Amelia era la envidia de todas las mujeres, pues él la llenaba de dicha y de halagos, como también de atenciones. Mas la dicha no duraría para siempre. Resulta que una lengua viperina en forma de un lúgubre rumor hace que llegue a sus oídos la traición de su amado. En aquel laberíntico rumor hay menciones claras de una vida paralela de su querido y amado esposo, con quien para aquel entonces sería su competencia. Se hablaba de hijos, de propiedades inmobiliarias, de carruajes, de eventos sociales importantes y mucho más. Al parecer, allí no cabía Amelia, no era su entorno a corresponder. Liliana Cortés era el nombre de aquella competencia, de esa otra mujer, una mujer apuesta, inteligente, de escultura envidiable, de piel apiñonada con una lúcida proyección de suavidad. En lo que menciona mi abuela, Liliana era una mujer distinguida por tener unas uñas hermosas, las cuales también eran largas y en color carmesí. Ella presumía de unos labios grandes y carnosos con un tono mate rojo. Tenía unos ojos muy expresivos con un toque intenso que proyectaban dominio. Sus pupilas brillaban en un color negro muy profundo. Sus hábitos describían una conducta muy propia de la alta burguesía. Su caminar cadencioso llamaba la atención de aquellos lados por donde pasaba. Era evidente que aquella mujer era el símbolo y el espectáculo que se grababa en la retina de propios y extraños, lo que le daba protagonismo en lo que se conocía para aquel entonces como la comarca. Liliana era una mujer mezquina, egoísta, acostumbrada a conseguir a cualquier precio lo que ella consideraba merecer. Tanto así que se habilita la posibilidad de que Liliana supiera de la existencia de Amelia en la vida del señor Edgar Van Higgins. Y como Liliana se distinguía por ser una persona inescrupulosa, sabía que en su mirada existía el fervor llameante del desafío que representaba. Es por eso que decide arrebatarle su felicidad a Amelia, significando esto la destrucción de los sueños de Amelia o de cualquiera que se cruzara en su camino. Es por eso que Liliana, acostumbrada a conseguir lo que deseaba a toda costa y sin miramientos, decidió visitar a quien se distinguía para aquel entonces como la emperatriz de la ruina. Se le distinguía así en base a que sus hechizos garantizaban calamidades a quienes eran víctimas de ellos, lo que, por supuesto, alimentaba el miedo y el pavor en toda la comarca. Es por eso que se acostumbraba a hablar con mucho respeto del título de aquella bruja. Sin embargo, a pesar del miedo y ese respeto que le tenían a la emperatriz, las personas acudían a ella sin importar el precio que tuvieran que pagar, algo muy propio de la misma Liliana. En aquellas memorias de mi abuela, cobra sentido y relevancia el hecho de que Liliana se sometiera a una fórmula mortuaria dictada por la bruja, pues resulta que la emperatriz de la ruina le exigió a Liliana
tomar la vida de 7 gatos para abrir sus almas y tomar con sus manos las vísceras. Esto con la intención de terminar el conjuro que ella tanto anhelaba. Con algo de asco, pero con tal de cumplir su propósito, lo realizó. Y es así que vació en el caldero pestilente de la emperatriz su sangre. Esto último fue producto de un corte que tuvo que realizarse en su mano izquierda, con la intención de perfeccionar el hechizo. Para la noche, con sus manos huesudas y con uñas de gavilán, la emperatriz tomó de sus recipientes de barro polvos de huesos triturados de aquellos cementerios antiguos. Tomó también un poco de tierra de cementerio y, riendo con carcajadas que rompían el silencio y te helaban la sangre. Y esto último lo hacía mientras batía su caldera en aquella trémula cabaña escondida entre los árboles. Con voz siniestra, la emperatriz le advirtió a Liliana que por ningún motivo saliera de la cabaña hasta la luz del alba, pues con ese conjuro se exigía el respeto de ciertos límites dibujados en diagramas que, de ser rotos, tomarían el alma de quien allí estuviera, pues aquellas entidades ya estaban en la cabaña, debido a que atendieron el llamado de aquel conjuro. Mi abuela mencionaba que se decía que Liliana, con mente turbia y algo asombrada, veía cómo el cuerpo de la emperatriz levitaba, al mismo tiempo que las ventanas se abrían y se cerraban de forma violenta. Los pisos crujían y hacían movimientos que daban la impresión de vértigo. Y en los espejos que la bruja tenía, la imagen de Amelia aparecía. Y es así que el hechizo estaba hecho. También cuenta mi abuela que al parecer el hechizo ya tenía un prominente avance y que esto también lo pudo notar el fraile Tomás de Belalcázar, mientras atendía a su sorpresivo visitante, el señor Higgins, quien para ese momento le confesaba que sentía una profunda atracción hacia la figura y la persona que tenía por nombre Liliana Cortés. El fraile Tomás, con suma advertencia y temor, le indicaba a su apreciado visitante que debía tener mucho cuidado con lo que declaraba, ya que él sabía de las artimañas que usaba Liliana para conseguir aquello que anhelaba. Pero la soberbia del señor Higgins era el típico reflejo de un efecto desatado en lo que se entendería como la hechicería certera y eficaz de quien se distinguía en aquella comarca como la emperatriz de la ruina. En ese momento, el fraile Tomás de Belalcázar, al verse retado por la actitud del señor Higgins, toma una postura neutra, suspicaz e inteligente, y esto último lo hace con el fin de honrar la discreción de sus palabras. Con lo que no contaba el fraile Tomás era que existía una presencia oculta entre las sombras del confesionario, la cual recepcionaba los murmullos entre sus paredes. Aquella presencia era la de nada más y nada menos que la del sacristán del monasterio. Su nombre era Hildebrando. Hildebrando era el bardo de la comarca. Fue aquel que se distinguía como un sutil músico poco apreciado y tenido en cuenta. Era alguien como el viento, aquel viento que viene y que va. Era la típica representación de lo que todos ignoran pese a saber que ahí está. Hildebrando tenía el mal hábito de escuchar los rumores o las confesiones que en aquellos pasillos se realizaban, y con malicia y necesidad de atención, él contaba todo aquello que escuchaba. Todo esto lo hacía debido a que deseaba sentirse importante dentro de la comarca. Esta misma figura es la que acude con lengua viperina a tocar los oídos de Amelia. El ingenioso plan de Hildebrando
es acudir inmediatamente al páramo donde se ubica Amelia, antes de que Hildebrando pueda labrar su rumor con actitud cizañosa. Amelia ya venía padeciendo los efectos del hechizo, y por tal razón presta atención a las filosas palabras de Hildebrando. En aquel momento, Hildebrando le comenta a Amelia que hay un rumor muy fuerte e intenso que tiene eco en la comarca, y que dicho rumor advierte de que su querido esposo está enamorado de Liliana, hija de la familia más encumbrada de la comarca, los Cortés. En ese momento, Amelia, al escuchar este rumor, deja caer sin querer la leña que llevaba en sus brazos para alimentar su hoguera. Y es así como se rompe en llanto para correr a escribir en su diario, mismo diario donde grababa la razón de sus males en aquella casa. Luego, cuando estuvo más calmada, Hildebrando también le platica de un posible pacto que pudo haber hecho Liliana con la emperatriz de la ruina. Esto último, para garantizar el efecto nocivo de sus desgracias. Y que habían relatos paranormales como también desgarradores sobre el sufrimiento de Amelia. Algunos escritos sustentaban lo siguiente. «21 de septiembre de 1856. Tengo miedo. Me están sucediendo cosas extrañas. Mi casa ya no se siente como mi hogar. Puedo escuchar ruidos de uñas rasgando las puertas de la casa. Y posteriormente puedo notar que las puertas son abiertas con violencia. Lo peor de todo, sin presencia alguna. Estoy sola, siempre estoy sola. Tengo mucha sed, tengo mucha ansiedad. Veo las flores del prado marchitarse y perder la vida». 25 de septiembre de 1856. Mi marido se asoma al frente de la casa en su carruaje. Es extraño verle después de tantos días. Lo siento diferente. Está frío y distante. Mas yo no puedo evitar seguir amándolo. 29 de septiembre de 1856. Mi miedo crece más, pues los animales están inquietos. La leche que hoy ordeñé se agrió sin siquiera tener oportunidad de hervirla. Las horas son lentas, pero nostálgicas. Un escalofrío pasa por mi cuerpo y siento como si alguien me observara desde atrás. Lo que me inquieta es detectar el tic-tac del reloj de péndulo que posa en mi sala. Su precisión genera extrañeza mientras veo el sol ocultarse. 4 de octubre de 1856. La brisa me aturde y siento que se lleva mis mejores recuerdos. Sigo sedienta y marcada de angustia al no saber el porqué de la lejanía de mi esposo. Hoy le conté lo que está pasando. Sin embargo, mi manifiesto es tan solo un recurso vano, ya que él solo me mira a los ojos y después con gesto de disgusto me trata por loca. Al acercarme a la biblioteca de la sala, vi un escrito en caligrafía forzada y algo empañada. Había algunos rastros de sangre en aquel mensaje y sobre él mencionaba mi nombre. 7 de octubre de 1856. Al acabar de hacer mis oficios de la casa, regresé a mi habitación para descansar un rato. Y en esas me encuentro con que la cama está totalmente invertida de su posición habitual. Cada vez que trato de acomodarla, al descuido de ir a la cocina, a la biblioteca, a ver los animales y demás, una vez que vuelvo a mi recámara,
Nuevamente la cama está invertida. 11 de octubre de 1856. Son las 3 de la tarde. El sol alumbra el oriente del bosque. Puedo ver los venados a la distancia. Y es que ellos están fijándose en la casa. Y mientras tanto, unos coyotes hacen ruidos extraños. Se siente un vacío extraño y puedo presentir que hay algo en la casa. A la distancia se puede divisar cómo se quedan inertes aquellos venados. Pareciera que se trataran de estatuas. Al anochecer, aquellos quienes son mis perros y leales y únicos compañeros, Odín y Vanir, se comportan extraño. Han comenzado a ladrar desde las 7 p.m. Y lo que más me aterra es ver a mi gatito de ojos zarcos y pelaje negro seguir con su mirada de asombro, algo que yo presiento pero no veo. Siento mucha tristeza en los pasillos. Los cuadros de la casa se empiezan a mover de sus paredes. La cristalería de la vajilla comienza a presentar fracturas sin explicación alguna. 13 de octubre de 1856. Las razones que sustenta mi esposo ante su partida se reducen a trabajo. Sin embargo, un presentimiento me invade y no me deja conciliar el sueño y lograr la paz. Escucho unas cadenas arrastrarse por debajo de la puerta en mi recámara. En ocasiones, escucho a una lechuza que se para en un árbol que apunta hacia mi ventana. Y posteriormente, retumban los chillidos de un ave extraña en el techo de mi habitación. Seguidamente, puedo percibir los ladridos incontrolables de Odín y Vanir. La forma en la que ladran no es usual, y presiento que ven y sienten algo muy peligroso que yo apenas si puedo percibir en el ambiente. Mis huesos duelen con el paso de los días, y mi piel presenta contusiones a la vez que está pálida sin explicación alguna. La debilidad mental no se hace esperar, y la dependencia al tabaco me está consumiendo. 15 de octubre de 1856. Al pasar el día, he revisado los animales. Aún no encuentro razones de peso para entender la ausencia de mi querido Higgins. La debilidad por los oficios del hogar me consumen. Pero lo más curioso y aterrador viene en la noche, pues estuve cenando en compañía de Odín, Vanir y mi querido gato. Y nuevamente una sensación de tristeza me invade. En aquel momento pude ver entonces aquella vela que en la mesa estaba, la cual comenzaba a orientar su llama en dirección a mis 6 en punto. Y al mismo tiempo, en el reloj se detiene aquel péndulo. Acto seguido, pude ver cómo Odín, Vanir y mi gatito tienen los pelos erizados. Posteriormente, mientras observan en la misma dirección que apuntaba la llama de la vela, pude sentir que me atrapaban del cabello, a la vez que me tumbaban de la silla. Recuerdo que fui arrastrada de forma violenta y estrepitosa. Mientras eso sucedía, veía cómo me distanciaba de aquellos compañeros, los cuales, por supuesto, mientras contactaba la mirada, notaba lo perplejos y helados de terror que estaban. Minutos después, despierto sin saber muy bien lo que ha ocurrido. Odín, Vanir y mi querido gatito logran despertarme para hacerme consciente de que estoy en mi recámara. Al levantarme, puedo percibir que sale el sol de la mañana. No tengo hambre. Y al dirigirme al espejo, puedo notar unas marcas extrañas en mi cuello. Parece la mordida de un mamífero muy grande o algo sobrenatural. 17 de octubre de 1856. Mientras tomaba un descanso para mi cintura, mis manos volvieron a ponerse heladas, seguido de un dolor profundo en mis huesos.
Lo que más me dejó impactada fue la silueta de aquella misteriosa persona que seguía dibujada a la distancia. De esto pude percatarme mientras observaba esa silueta detrás de mis dedos. Esa presencia me llenaba de miedo, y esa presencia me advertía de eventos dañinos al ocultarse el alba. He pedido a Dios que me ayude, pero me siento olvidada. Al arrodillarme frente a la cruz que se ubica en el umbral de mi casa, pude percibir que aquella cruz se ha invertido y mis fuerzas se empiezan a desvanecer. Al ver esto, no tuve más opción que salir corriendo hacia la cocina. Para pasar ese frío, traté de beber el chocolate de la jarra que estaba preparando, y en ese momento habría una señal muy siniestra de lo que ocurriría esa noche, pues el sabor a sangre al tacto de mis labios algo ya advertía. Es así como tuve que escupir el chocolate con mucho miedo antes de permitirme sentir asco, a la vez de que podía ver frente a mi casa a una silueta semihumana. Estaba parada allí y acompañada junto con otras. Y luego de ello no tuve más que huir corriendo a mi habitación, encerrándome en ella. 18 de octubre de 1856. No puedo más. Es suficiente para mí. No puedo soportar esta situación. En realidad, son muchos los eventos que me azotan. Es demasiada la zozobra que me invade. Siento que mi estómago se retuerce y no puedo parar de vomitar sangre. Mientras más me debilito, soy consciente de preparar el carruaje para salir de este páramo que me consume. Sin embargo, hay un trágico hecho que me aterra, y se debe a que el portón de la entrada no se abre por más que lo golpee. A la distancia puedo ver la forma de la luna llena. En ese momento puedo ver la interrupción de una sombra que se atraviesa justo en el tejado que se ubica en la zona de mi recámara. Con pavor corro hacia la casa para ocultarme de aquella presencia. Los caballos del carruaje relinchan sin cesar y advierten de que aquel terror se aproxima. Al llegar a la sala, cierro el zaguán y al reposar mi cuerpo en el suelo, puedo notar que hay alguien parado enfrente de mí. Puedo divisar que esa presencia tiene un látigo en la mano, y allí podía encontrar una mirada muy fría. Posteriormente, luego de un movimiento brusco, sentí que mi carne ardía, una marca que hacía pensar que era el mismo castigo del infierno. Mi dolor se acrecentaba en la medida que gritaba. Mis súplicas para nada ayudaban. Al contrario, era más fuerte el ardor, era más fuerte el maltrato que mi cuerpo sentía. De un momento a otro, escuché a mis leales compañeros ladrar con mucho valor. Y esto sucedió hasta que aquella presencia se esfumara y abandonara la casa. 20 de octubre de 1856. Ya no siento mi cuerpo, mucho menos mi espíritu. Solo me mantengo por el vínculo de mis compañeros en la casa. Mi reflejo en el espejo es solo un rostro demacrado que proyecta mucha tristeza. Hay dolor y miedo en él. Aunque quiero morir, empiezo a sentir rencor hacia quien se supone es mi amado, pues su ausencia y su abandono auguran el vil presagio del que fui advertida. Son las 10 de la noche y la ansiedad me trae de vuelta a escribir estos pasajes. Y esto último ocurre mientras veo a la parca posada en la cabecera de mi cama. Con una sonrisa desgarradora, ella me ofrece previamente un contrato. Me indica que de esta manera podría librarme de esta horrible tortura que estoy viviendo. Es entonces cuando he decidido cortarme el dedo anular de la mano izquierda y que de esta manera me librara de aquel hechizo. 26 de octubre de 1856. Mi destino está marcado ya. Esta noche para mí fue la más siniestra de todas.
debido a que pude sentir presencias violentas tratando de ahorcarme. Trataban también de flagelarme y de arrastrarme por toda la casa. Inclusive llegué a sentir cómo mi cuerpo fue movido bruscamente mientras se veía impactado contra el mobiliario y las paredes de mi casa. En ese momento ya no sentía nada y por supuesto no sabía lo que pasaba. Solo sabía que mi cuerpo flotaba en un dolor sin calma. Y es así que entonces me preparaba para entregar mi alma con tal de que esto cesara. Sin embargo, una presencia autoritaria provocó que estallaran todos los vidrios de la casa, y con su hoz en la mano, atrapó a todas aquellas almas malignas que me dañaron. Mientras abría mis ojos de forma lenta y con mirada borrosa, pude leer el pergamino en donde ella anunciaba la fecha de mi partida. 29 de octubre de 1856. He leído a través del pergamino que mi hora se acerca. Por lo mismo, mi vida ya no tiene sentido. Estoy preparada entonces para lo que viene. Mi cabeza da vueltas y vueltas, con ideas y sentimientos que no terminan de fecundarse en mi razón. Es así que pude definir la corrosión de mi corazón. Y he tocado el punto máximo de destrucción. No tengo nada que perder. Al final, el nivel de intensidad amorosa que tenía por Higgins se desvaneció. Son tan solo un espectro que se carcome en el olvido. Con valor y voluntad firme, he decidido aceptar mi destino y entregarme a los brazos del innombrable. Quizás el ruido y la sensación de vacío en las tinieblas puedan convencerme de librar mi conciencia en aquella imagen perpetua. Estoy llena de locura, ansiedad y dolor, tanto así que he decidido acabar con este martirio. Y para ello debo ilustrar mis deseos bajo el instinto que proyecta una guía grabada en este grimorio, mismo que se ilustra como el portal de aquel reino distinguido en las corrientes del mortuario maligno. Contaba también mi abuela que el 2 de noviembre de 1856, con un llanto desgarrador que se dibujaba en su rostro bañado de lágrimas, se arrodilló Amelia a las afueras de su casa, justo frente al portón, pidiendo con rabia y desdén la venganza. Tan fuerte fue su llanto y tan grande su dolor, que con gran desesperación maldecía y rogaba que alguien la vengara. Y exactamente al sonar la última campanada de las 12 de aquella iglesia lejana del páramo, en donde por supuesto ella se encontraba, un viento fuerte sopló y con él se llevó la luz de las velas. Aquel portón se abrió. Y es así como vio entrar por esas puertas a un gallardo hombre alto, blanco, vestido de gala y con un sombrero inclinado que permitía que solo una sonrisa se asomara, misma con la cual Amelia quedó cautivada desde el momento en que lo vio. El hombre avanzó hacia ella, la cual aún se encontraba de rodillas, y entre más se acercaba, ella más lo admiraba, pues su hermosura era indiscutible. Sus dientes como perlas opacaban el brillo del oro que adornaba el traje de charro. Asombrada al ver aquella figura, definitivamente se quedó pasmada. Y en un momento él habló y con toda la cortesía de un caballero le dijo: «Buenas noches, Amelia. Aquí estoy, pues oí tus lamentos y tu pedido. ¿Y quién podría negarse a acudir a ayudar a alguien que sufre tanto dolor?» Ella, con el rostro aún lleno de lágrimas, pudo ver aquel hermoso patriarca de la nigromancia con sus ojos que brillaban como zafiros. Y así fue que quedó pasmada, pues jamás había visto o conocido a un hombre tan apuesto y tan gallardo. Y con esto se hace referencia al hombre que tenía en ese momento frente a ella. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía si era miedo o deseo. Lo que Amelia sí sabía
era que su lamento había sido escuchado y que su venganza podría ser ejecutada, pues aquel personaje que se encontraba frente a ella era el mismo que todos conocían, al que por supuesto todos temían, porque aquellos favores que él concedía, un precio muy alto les cobraría. Pero era tanto su dolor, tanta su rabia, que con voz afligida al mismísimo diablo su alma le ofreció, para que su venganza cayera en aquellos dos, mismos que son entendidos como su bello esposo y aquella mujer que se lo arrebató. Contaba mi abuela que Amelia en los brazos del mismísimo diablo se refugió, y él, cautivado, se la llevó. Cuando el innombrable ángel caído con sus brazos la arropó, sus 3 fieles mascotas compartieron el mismo destino, un destino que despertó una llama oscura de terrible aspecto, que con todo el páramo acabó, quedando como mudo testigo solo un diario, donde por supuesto convergen aquellos pasajes de miseria y desgracia que el silencio absorbió.